Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones clínicas más complejas y, seamos honestos, más subdiagnosticadas de la neurología moderna. Así es, vamos a hablar de la migraña vestibular. Y no, esta no es la típica revisión académica. Lo que haremos hoy es una actualización crítica con la evidencia más nueva pensada para afinar nuestro diagnóstico y mejorar las opciones de tratamiento en el día a día de la consulta. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué la llamamos una pandemia silenciosa. Después nos meteremos de lleno con su presentación clínica, que es un verdadero camaleón. De ahí a la neurobiología, que es fascinante. Analizaremos datos visuales, revisaremos el manejo farmacológico y, al final, lo más importante, nos llevaremos mensajes claros y directos para aplicar en la clínica. Empecemos. Primera sección, la pandemia silenciosa. Pensemos un momento. ¿Cuántos pacientes hemos visto con un diagnóstico vago de mareo idiopático? Pues es muy probable que una buena parte de ellos tengan una migraña vestibular no diagnosticada, una verdadera pandemia oculta frente a nuestros ojos. Hablemos de números para poner esto en perspectiva. Se calcula que afecta a un 3% de la población general. Podría parecer poco, ¿verdad? Pero eso se traduce en millones de personas con una calidad de vida muy afectada por síntomas que realmente incapacitan. La carga es enorme. Pero, ¿qué pasa cuando enfocamos la lupa en nuestra propia práctica? Bueno, en las clínicas de neurología y neurotología esa cifra se dispara, hasta un 16%. Esto ya no es solo una estadística, es una llamada de atención. Tenemos que tenerla en el radar siempre. Y aquí viene el dato que, en mi opinión, lo conecta todo de manera contundente. Un impresionante 73% de los pacientes que ya tienen un diagnóstico de migraña con aura también cumplen los criterios para migraña vestibular. Esto es clave. No es que sean dos enfermedades que coinciden por casualidad, no. Probablemente son dos caras de la misma moneda, manifestaciones distintas dentro del mismo espectro migrañoso. Muy bien, ya vimos la magnitud del problema. Ahora, pasemos a la parte clínica. Le llamamos el fenotipo camaleónico por una buena razón. Su presentación puede imitar a un montón de otros trastornos, lo que convierte el diagnóstico diferencial en un verdadero reto. Y es que lo primero que hay que entender es que esto va mucho más allá del típico vértigo donde todo da vueltas. Para nada. Los pacientes describen cosas muy variadas y a veces desconcertantes. Se sienten como en un barco, que se inclinan o que las cosas les brincan. Y esta mezcla de síntomas no es aleatoria, ¿eh? Refleja una disfunción muy compleja en cómo el cerebro integra toda la información sensorial. Y aquí, justo aquí, está uno de los mayores riesgos. Cuando un paciente describe algo tan raro como que siente que pisa en un hoyo o que está dentro de un barril, es muy fácil irse con la finta y pensar en un trastorno neurológico funcional. Y ese error diagnóstico es grave, porque le negamos al paciente un tratamiento para la migraña que podría cambiarle la vida por completo. El perfil de cuando aparece también nos da muchas pistas. Fíjense, es una distribución bimodal y con una clara diferencia entre sexos. En los hombres, el pico suele ser en la tercera década de vida, pero en las mujeres vemos un segundo pico muy marcado durante la perimenopausia. Esto, pues, prácticamente grita hormonas. Apunta directamente a una modulación hormonal seguro relacionada con los estrógenos. Ok, ya vimos el qué y el cuándo. Ahora vamos al por qué. Vamos a bajar al nivel de los circuitos neuronales. Para entender de verdad la migraña vestibular, tenemos que explorar esa interacción tan íntima y crucial entre el sistema del trigémino y el sistema vestibular. Ahí está el meollo del asunto. El modelo actual se centra en estas interacciones vestibulotrigeminales. Pensemos que en el tronco encefálico hay como un cruce de caminos donde las neuronas de ambos sistemas se conectan y se hablan. Esta convergencia es el terreno fértil para la sensibilización central, un estado en el que el cerebro se vuelve hiperexcitable y el umbral para un ataque baja drásticamente. Esto explica perfectamente lo que vemos en la clínica, cómo un estímulo vestibular puede desatar una migraña y viceversa. Y si nos vamos todavía más a fondo a nivel molecular, el protagonista es el famoso CGRP. Ya lo conocemos de la migraña, pues aquí también juega un papel central. Se libera desde las terminales del trigémino y básicamente le echa gasolina al fuego, haciendo que las neuronas glutamatérgicas en los núcleos vestibulares se activen de más. Y ojo, que la exposición crónica a este estado de hiperexcitabilidad puede llegar a causar cambios físicos y funcionales en el tronco encefálico, lo que podría explicar por qué los síntomas se vuelven crónicos. Muy bien, dejemos un momento la neurobiología y pasemos a los datos duros, a la evidencia visual. Vamos a ver un par de gráficas que nos cuentan una historia muy clara sobre por qué este tema es cada vez más relevante.
Miren esta gráfica, es contundente. Vemos cómo las búsquedas de migraña vestibular se han disparado en la última década, tanto en PubMed, o sea, entre la comunidad médica, como en Google, entre el público general. Esto refleja un cambio de paradigma total, impulsado por criterios diagnósticos más claros y, por supuesto, por la llegada de nuevas terapias. Ahora, esta otra gráfica nos muestra uno de los retos más grandes, la enorme similitud con el PPD. Como pueden ver, las puntuaciones en el cuestionario de Niigata son prácticamente idénticas en ambos grupos. ¿Qué nos dice esto? Que las escalas por sí solas no nos van a dar la respuesta. Tenemos que volver a lo básico, una anamnesis súper meticulosa. Preguntar por la temporalidad, por los detonantes típicos de migraña, por la historia familiar. Ahí es donde está la clave para diferenciarlos. Bien, el diagnóstico es complejo, la fisiopatología también, pero la pregunta del millón es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo ayudamos al paciente? Es hora de traducir todo este conocimiento en un plan de tratamiento que funcione. El pilar del tratamiento es la prevención. Y la buena noticia es que el arsenal que ya usamos para la migraña funciona aquí también. Esta tabla resume las opciones con más evidencia. Tenemos desde los clásicos como betabloqueadores y antidepresivos hasta los bloqueadores de canales de calcio. Y claro, los más nuevos, los antagonistas del CGRP, que se ven muy prometedores para los casos más difíciles. Lo importante, como siempre, es individualizar el tratamiento para cada paciente. Y este algoritmo nos ayuda a poner todo en orden. Es una guía de trabajo súper útil para la consulta. Fíjense en el punto crítico. Cuando tenemos un paciente con mareo episódico pero sin un dolor de cabeza claro, el algoritmo nos obliga a buscar activamente otros síntomas de migraña: fotofobia, fonofobia, auras. Este simple paso es crucial para no dejar pasar a esos pacientes que se pueden beneficiar enormemente de un tratamiento preventivo. Perfecto, ya estamos llegando al final de nuestro análisis. Es momento de resumir toda esta complejidad en mensajes clave, en ideas concretas que podamos aplicar en la consulta a partir de mañana. Aquí están los mensajes para llevar. Primero, hay que tener un alto índice de sospecha. La migraña vestibular es común, no es una rareza. Segundo, la anamnesis es nuestra herramienta más poderosa. Hay que interrogar con precisión. Tercero, siempre hay que buscar comorbilidades, como problemas autonómicos o inflamatorios. Y cuarto, y quizá el más importante, no hay que tener miedo de iniciar un tratamiento preventivo de migraña. La evidencia lo respalda y el impacto en la vida del paciente puede ser transformador. Y cerramos con una mirada al futuro. El conocimiento sobre la migraña vestibular no es algo estático, va a seguir evolucionando. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el biomarcador que nos permita hacer un diagnóstico más objetivo? ¿Será algo genético? ¿Una firma en una resonancia funcional? ¿Algo en la sangre? La respuesta a esa pregunta definirá la próxima era en el manejo de esta condición tan fascinante. Para quienes quieren profundizar todavía más, la revisión fundamental que usamos como base para este análisis fue la publicada por Villar Martínez y Watsby en Current Opinion in Neurology este 2024, totalmente recomendada. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.